La habitación de David siempre olía a cheetos y a desesperación adolescente. Pero esa noche, el hedor se mezclaba con la humedad rancia de un disquete viejo. David era un model amateur de Friday Night Funkin', obsesionado con Tabby, el esqueleto con cabeza de cabra y exnovio vengativo. Le encantaba la canción Genocide, la brutal dificultad del modo original, y soñaba con crear algo aún más oscuro, más retorcido. Había estado navegando por foros de la Deep Web de FNF. Un rincón de internet donde los mods no oficiales y las versiones beta circulaban como contrabando digital. Fue allí donde encontró un enlace críptico: fnf/tab/daemon/hell/final.tar. El archivo era inusualmente grande y, al descargarlo, su antivirus se autodestruyó en un mensaje de error caótico. David se encogió de hombros. «Seguro es un falso positivo», murmuró, ignorando la punzada de frío que le recorrió la espalda. Descomprimió el archivo. Contenía una sola carpeta llamada el /infierno/demoníaco y un archivo ejecutable sin icono. fnf.exe. Hizo doble clic. La pantalla se quedó en negro. No hubo música de menú, ni el típico beep de inicio. Solo un silencio absoluto y opresivo. David esperó. Finalmente, el juego cargó, pero no como un mod normal. Reemplazó la interfaz completa del menú de FNF. Incluso el icono del juego en la barra de tareas se había transformado en una calavera de cabra que parecía estar llorando sangre pixelada. Solo había una opción: empezar. Al pulsarla, la pantalla se inundó con una escena estática de introducción. Mostraba a Tabby, pero no al Tabby que David conocía. Este tenía el cráneo partido por la mitad y sus cuernos rotos. Sus ojos, en lugar del familiar brillo amarillo, eran agujeros vacíos de los que emanaba un líquido negro y espeso. El texto en la pantalla, en una fuente demoníaca ilegible, decía solo una palabra: sufrimiento. La primera canción comenzó. Se titulaba Torment. El escenario era una versión distorsionada de la azotea del mod original, pero el cielo era de un rojo carmesí enfermizo y las nubes parecían estar hechas de carne palpitante. Boyfriend estaba ahí, pero su cara estaba borrosa, como si el juego no quisiera que viera su expresión. La música era una cacofonía de gritos sintetizados, estática de radio y ritmos rotos. No seguía un compás. David intentó jugar, pero las flechas que caían no eran flechas normales. Eran huesos astillados y, a veces, pequeñas cruces invertidas. Cuando los pulsaba, el sonido no era el habitual bip-bop de FNF, sino un jadeo gutural distorsionado. Tabby se movía de forma espasmódica. En lugar de rapear, su sprite simplemente se retorcía. La barra de salud, en lugar de rojo y verde, era una barra gris que parpadeaba intermitentemente en negro. David falló una nota. La barra de salud de Boyfriend no disminuyó. En su lugar, el juego emitió un chillido horrible, y la cara borrosa de Boyfriend en la barra de salud se abrió en una mueca de agonía silenciosa. El medidor de combo cambió de sick a condemned. David se sintió mareado, pero una fuerza extraña le impedía apagar el ordenador. Sus dedos se movían por el teclado por su cuenta. La segunda canción, Agony, fue peor. Tabby se acercó a la cámara, su cráneo ahora goteando un fluido que parecía derretir el suelo digital bajo él. Las notas caían más rápido,
pero ahora estaban diseñadas para ser imposibles de golpear. Cuando David fallaba, el juego no lo penalizaba. Simplemente hacía que la risa de David, esa risa esquelética y seca del mod original, se repitiera en un bucle cada vez más lento y grave. A mitad de la canción, el monitor de David comenzó a zumbar. Un olor a azufre llenó la habitación. La pantalla parpadeó. La imagen de David fue reemplazada brevemente por una cara que David no reconoció. Una cara humana. De ojos muy abiertos y boca gritando en silencio. La cara de un hombre muerto. Duró solo un segundo, pero fue suficiente. David sabía que no era parte del juego. La tercera y última canción se tituló Eternal. El escenario había desaparecido por completo, reemplazado por un vacío negro. David estaba de nuevo en su posición, pero esta vez, su forma era una silueta oscura. Detrás de él, dos ojos rojos gigantes se abrieron en el vacío. No es Daddy de Arrest, pensó David con pánico. Es algo más viejo, algo peor. La música era un coro de lamentos y una línea de bajo tan profunda que hacía vibrar las costillas de David. Las flechas caían como una cascada interminable. No había forma de ganar. David lo sabía. Era solo una cuestión de tiempo antes de que la barra de salud de Boyfriend se llenara de negro por completo. «Basta», gritó David, tratando de quitar las manos del teclado. Pero estaban pegadas con un sudor frío y sobrenatural. La barra de salud se llenó. El juego no mostró un «Game Over». La pantalla se quedó en negro una vez más. Luego, la voz no salió de los altavoces del ordenador, sino de las 4 esquinas de la habitación. Era la risa de David, pero ya no era un sonido digital. Ra real, seca y áspera. Gracias por jugar mi versión. La verdadera versión, susurró la voz, con un siseo áspero. David miró el monitor. Un último mensaje de texto apareció. No en la fuente del juego, sino en una fuente simple, blanca y horrible. Tu alma es mi nueva banda sonora. El infierno es mi estudio de grabación. Y tú eres mi próxima pista principal. El ordenador se apagó de golpe. El silencio regresó a la habitación de David, más pesado y frío que antes. Se quedó sentado en la oscuridad, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Nunca volvió a tocar FNF. Tiró el ordenador a la basura al día siguiente. Pero a veces, en el silencio de la noche, cuando el viento aúlla, David puede jurar que no es el viento. Es el sonido de una risa esquelética y el débil ritmo de una canción imposible.